Muy buenas mis amigos, hoy veremos una nueva receta cetogénica low carb, churiquis a la plancha o molleja a la plancha o como se le conozca en tu país, a la plancha, especialmente hecha para nuestros objetivos de bajar de peso y aumentar nuestra masa muscular. Esta receta se la puede acompañar con yuca, también podría ser con papa o podría ser con camote, incluso con brócoli, pero yo recomendaría con yuca. A mí me gusta bastante la yuca, además de que la yuca es un alimento de muy lenta digestión. En una dieta cetogénica low carb nos cae bastante bien. Nos aseguramos de enjuagar bien la yuca. Hay que limpiarla de las impurezas y suciedades que puedan tener de la manipulación. Posteriormente colocamos a cocer nuestra yuca en agua previamente hervida. Yo en este caso estoy utilizando un pequeño noque que adapté a modo de mini fogón para hacer comida a la leña, por así decirlo. Lavamos nuestros churiquis, mollejas. Recordemos que esta es la parte en la que el pollo deja el grano, así que es muy recomendable echarle una buena enjuagada. Escurrimos el churiqui, procedemos a sazonar nuestro churiqui. Yo le agregué por equivocación la salsa de soya, pero primero se coloca la sal, luego colocamos el comino, luego colocamos colorante y finalmente se le coloca la salsa de soya. No la pongan al principio, yo no sé qué estaba pensando, un pequeño lapsus mental, pero de último se coloca la salsa de soya y procedemos a batir bien nuestra mezcla. Vemos que nuestra preparación llegue hasta el último rincón de cada churiqui. Tiene que impregnarse bien de la salsa y dejamos macerar por unos minutos mientras preparamos el resto de la comida. De rato en rato es necesario verificar el nivel del agua y comprobar que las yucas ya estén cocidas. Por ejemplo, en este caso ya hay unas cuantas yucas cocidas, por lo que yo las retiro. Aquí ya llevo una, esta ya está. A ver, hay que seguir revisando. Aquí hay otra cocida. No hay que dejar que se cuezan demasiado. Siempre hay algunas yucas que son más duras que otras. Por ejemplo, yo utilicé 2 yucas y tal parece que una yuca era más tierna que la otra. Así que solo estoy retirando las que ya estaban listas. Pincho por ahí, pincho por allá, verificando que las yucas estén cocidas. A las yucas que les faltó cocer, las dejé un momento más en el fuego para que termine su cocción. Una vez terminada las demás yucas de cocer, se las retira. Untamos de aceite nuestra planchita, untamos hasta el último rincón. Yo hice un movimiento muy extraño mientras untaba el aceite porque lo puse a calentar antes de ponerle el aceite, así que eso estaba caliente mientras lo agarré. Verán que agarré con trapos para ponerlo en su lugar. No sé en qué estaba pensando, cosas que pasan. Pero bueno, lo importante es que no estaba muy caliente y no me quemé mucho las manos, no me quemé mucho los dedos. Así que pasa. Pero recuerden, es muy importante untar el aceite antes de ponerlo en el fuego, no después. Una vez que nuestra plancha está caliente, colocamos uno a uno nuestros churiquis en toda la plancha. Los repartimos bien, procurando hacer lo más eficiente en nuestro espacio para que entren la mayor cantidad de churiquis o carnes o lo que sea en la planchita, para no tener que hacer varias hechuras. En mi caso, yo estoy colocando una pequeña presita de pollo porque notarán por ahí a un par de niños correteando de un lado para otro. Esos son mis hijos. Y el churiqui es un poquito duro, no creo que ellos lo puedan comer, así que les puse ahí una presita para ellos. Ignoren esa presita que nada tiene que ver con nuestra receta. Pasado un minuto o dos, procedemos a darle vuelta a nuestros churiquis. Le damos vuelta uno a uno para que haya una cocción pareja. Esto es muy importante, no hay que dejar que se cueza demasiado porque se puede quemar e incluso se puede arrebatar nuestra carne. Solo la parte de afuera puede estar bien cocida y la parte del centro puede salirnos cruda. Por eso es importante tener simplemente un par de minutos y luego darle la vuelta. Pasado unos cuantos minutos más, nuevamente procedemos a darle la vuelta a nuestros churiquis. Uno a uno le vamos dando vuelta a cada uno de estos deliciosos churiquis. Aquí observamos cómo nuestros churiquis ya están tomando forma, ya están a un pelito de ser sacados de la plancha.
Esto tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Ya es cuestión de retirar y servir a los platos directamente. Recuerden, esto se sirve directamente de la plancha al plato. Y aquí está el fruto de nuestro esfuerzo. Unos deliciosos churiquis, una nutritiva ensalada que no por ser lechuga y tomate se las debe subestimar. Nos proporcionarán los micronutrientes necesarios para nuestro óptimo desempeño. No hay para qué complicarse con más cosas. Yo creo que yo soy de la filosofía de que mientras más simple, mejor. Lechuga, tomate y ya estuvo suficiente. Y nuestra muy necesaria fuente de carbohidratos, que en este caso fue una yuquita. Aquí está la prueba de fuego, el control de calidad. ¡Qué belleza! Excelente, riquísimo. Mi diagnóstico aprobado. Bueno, mis amigos, espero que este video les haya sido útil. No olviden apoyarme con un anabólico like, compartir este video y suscribirte a mi canal. Daniel se despide y recuerda que el fuego nunca se apague. Exquisito, delicioso, dame más, dame más.